Buenas tardes, mi nombre es Sandra Jiménez, soy directora del Observatorio de Política Ambiental, con un equipo de técnicos, especialistas, consultores. Realizamos el estudio denominado Impacto del Cambio Climático en la Agricultura de Subsistencia en el Ecuador. Este es un esfuerzo desde el punto de vista económico que nosotros hemos querido contribuir con el apoyo de la Fundación Carolina, el Centro de Transferencias de Tecnología de la Universidad San Francisco de Quito. Este estudio fue hecho en el 2011. Como les decía, es un estudio económico, eminentemente desde el punto de vista económico, y cómo esta ciencia contribuye de alguna manera a los esfuerzos enormes que se están haciendo desde las otras ciencias para poder entender esto del fenómeno del cambio climático y las consecuencias que tiene en la sociedad. Este es el equipo investigador y Sandra Jiménez quien les habla, Javier Yepes, que es un especialista en sistemas de información geográfica, Luis Caso, un especialista en econometría, Cristina Wittmer, que es una pasante de la universidad que contribuyó al estudio. Y yo voy a pasar de una manera muy rápida el tema del contexto social del Ecuador, un poco solo para ubicarnos y sentarnos ubicarnos en qué contexto estamos hablando. El Ecuador es un país pobre, el 35% de la población se encuentra en situación de pobreza y tiene un crecimiento demográfico del 1,3%. Lo más importante es que se registra decrementos de esta incidencia en la pobreza por los esfuerzos que se están haciendo. En las zonas rurales teníamos una incidencia de pobreza del 71% en 2003 y en 2009 se registra el 57%. Los datos están a esta fecha porque el estudio fue hecho en el 2011. Las zonas urbanas del 38% en 2003 al 25% en 2009. Eso como una introducción nada más general. Tenemos ahí los coeficientes de Gini, la desigualdad por ingresos a nivel nacional y la desigualdad de ingresos en área urbana y rural. Yo no me quiero detener en estos indicadores sociales porque lo que queremos hacer más énfasis es en el aporte metodológico que se hizo en relación al cambio climático. Las características climatológicas del Ecuador, estamos hablando de la ubicación geográfica, especialmente por la presencia de la cordillera de los Andes, que tienen altos niveles de pluviosidad, y la existencia de microclimas, que son factores principales que propician la existencia en la zona de vida. Tiene el Ecuador tres sitios conocidos como los más importantes o hotspots ambientales, en donde está el bosque húmedo tropical, las estribaciones de la cordillera, los bosques húmedos tropicales de la región amazónica y adicionalmente las Islas Galápagos, que estos son continentales nada más. Esta es la riqueza ambiental que tiene el país, que se vería afectada. Este es el patrimonio y la base natural del Ecuador, que se vería afectada en escenarios de clima. Y el interés del estudio es precisamente llegar a dimensionar este espacio físico y este impacto físico y poder cuantificarlo económicamente desde el punto de vista de los sectores de la economía, especialmente para la agricultura. La agricultura es un sector importante en el Ecuador, es el 14% del PIB, en promedio en las décadas de 1970 al 2008, en promedio es su contribución. Esa es la importancia que tenemos, productor de bienes luego del petróleo, tiene una tasa de crecimiento real importante del 2,7% y su contribución en el PIB. Y aquí nos vamos a centrar mucho al estudio, realmente desde aquí en lo que va. Nosotros queremos saber el impacto del cambio climático en la agricultura de subsistencia en el Ecuador. ¿Cómo esto va a ser afectado? ¿A qué poblaciones? ¿De qué grupos poblacionales estamos hablando? ¿De qué estratos sociales? ¿De qué montos estamos hablando? ¿Y de qué productos agrícolas? ¿En qué zona? Este estudio basa su análisis en la información climatológica proporcionada, escenarios de clima que fueron proporcionados por la CEPAL, por el estudio de la economía regional de cambio climático para América Latina. Se proporcionaron sendas bases de datos, estamos hablando de 12.000 a 13.000 archivos
que nos llevó un año organizarla para que pueda ser manejada y sobre todo contrarrestada y analizada conjuntamente con información social y económica sectorial. Para hacer eso se utilizaron herramientas de los sistemas de información geográfico, se utilizaron indicadores que son los que vamos a hablar luego y llegamos a la conclusión metodológica de que podríamos bajar la escala de esa información de clima a nivel cantonal y lo logramos bajar para poder calcular el índice de vulnerabilidad al cambio climático en la agricultura. Por lo tanto, escogimos ciertos sectores agrícolas porque el cambio climático impacta a todo el mundo. Pero lo interesante aquí es poder diferenciar los impactos. La cuantificación del impacto físico diferenciado es muy importante y también la vulnerabilidad, es decir, la relatividad que podríamos tener en un análisis global planetario cuando los efectos físicos pueden ser de magnitudes similares. Sin embargo, la vulnerabilidad de particulares de ciertas sociedades lo hace diferente. Y es con este grupo de población que vamos a trabajar. Este análisis y esta clasificación de las UPAs en el Ecuador fue hecho por Sarah Wong, también para la FAO de Vida, basado en las encuestas de condiciones de vida y en el censo agropecuario. Ese 62% son unidades de asociaciones familiares de subsistencia, que son las que queremos analizar, qué producen ellos, en dónde están ubicados y cuál va a ser el impacto de la variación de clima y temperatura y pluviosidad en su zona, de acuerdo a sus condiciones de suelo, a su condición social, son poblaciones indígenas o afroecuatorianas, son de la costa, y eso lo vamos a cuantificar cuánto representa en su ingreso, en sus niveles de ingreso por finca, una disminución o un incremento por cambio climático. Aquí hay algunos factores de vulnerabilidad del sector agrícola que ya fueron identificados por los estudios anteriores. Entre estos podemos citar el Banco Mundial. Y aquí es interesante ver estos factores como el empleo agrícola, que en América Latina tiene una mayor tasa que en el Ecuador en promedio, la degradación del suelo, el coeficiente de Gini, los riesgos a eventos extremos, donde tenemos que el Ecuador es un país en promedio que se expone mayormente al promedio latinoamericano, a eventos extremos por sus condiciones de expuestas, condiciones climáticas del fenómeno del niño y de la niña. En promedio está más expuesto físicamente. El uso del agua en la agricultura, el Ecuador tiene una intensidad de uso de agua. Habría que hacer bastante un análisis de eso, por lo tanto la agricultura depende mucho de ese insumo que además se corresponde con tipos de producción agrícola de riego por lluvia, ¿sí? Y hablamos de otro elemento fundamental que después lo vamos a tomar al final, que el 100% de los agricultores de subsistencia en el Ecuador no tienen seguros agrícolas. Y este es un factor importante que va a estar asociado luego a las conclusiones que llegamos y como medidas de adaptación. Estos son los escenarios probables de clima que fueron provistos por el modelo Plessis de Chan de la CEPAL en el 2010. El INPE significa el Instituto Meteorológico del Brasil. Sí, ellos son los que organizaron las bases, los escenarios climáticos a nivel de Sudamérica y nos proporcionaron al país. Nosotros hicimos una reducción de escala a nivel cantonal. Ahí tenemos las tendencias, los márgenes de temperatura de 1976 hasta el 2009 son registros reales del INAMI y en base a eso luego las proyecciones que lleva la tendencia y qué es lo que hace el modelo para darnos datos a futuro. Estamos hablando de un incremento de 1.23 grados a nivel general. Aquí lo más importante, yo no quiero hacer énfasis mucho en el dato preciso. Si es 1.23 o es 1.20 o es 1.15. Es relativamente, es mejor dicho, secundario, porque cuando hablamos de clima estamos hablando de una alta incertidumbre, de probabilidades de error altas en las predicciones. Por lo tanto, no nos interesa mucho el dato preciso.
pero sí nos interesan las tendencias, nos interesan las zonas de mayor afectación, nos interesa el dato diferenciado por regiones, por zonas, cantones, y nos interesa aplicar esa información a las condiciones actuales en las que estamos para deducir niveles de vulnerabilidad. Porque eso es lo que interesa para orientar políticas de adaptación. Si no nos quedamos solo en los datos, en el aire, yo siempre digo, ¿para qué el dato? ¿Para qué saber que sube 1 grado la temperatura? Y a mucha gente se le pregunta, y dice, bueno, y sube 1 o 2 días. Pues precisamente lo que nos interesa es las consecuencias de ese incremento. Y si es 1,23 o es 1,15, lo que nos interesa son las tendencias. Y aquí tenemos una línea, una tendencia de incremento y que luego lo diferenciamos por cantones. Esta es una diferenciación primera que hicimos en base al escenario A2 y B2, que son los 2 escenarios con los que trabaja la CEPAL. Y diferenciamos por regiones primero para la región sierra, los escenarios que vamos a tener y los que ustedes ven ahí listados son las provincias. Aquí tenemos Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, estas son provincias de la sierra del Ecuador. Y tenemos una única tendencia, incremento hasta el 2003, incrementos que van entre de 0,5 a 1 grado. Y luego nuevamente acá hablamos ya de incrementos fuertes y periodos muy largos, que bueno, vamos a ver el margen de error que puede haber aquí. Pero aquí tenemos aproximaciones más cercanas y datos un poco más cercanos a la realidad que nos permiten tomar decisiones. Acá tenemos incrementos diferentes. Para la costa no llegan a incrementos de 1 grado, menos de 1 grado al 2030. Pero esta zona luego registra en cambio incrementos de precipitación mayores que esta. Aquí incrementos de temperatura y mayor sequía. Y esa es la información que quieren los tomadores de decisión. Acá tenemos en la región amazónica, tenemos incrementos también de 1 grado hasta el 2030. Y respecto del año base, que es el que está aquí, ¿no? 1936-2009, promedio. Y luego se manifiestan tendencias. Y aún así es bueno ver que las provincias dentro de la región también tienen diferencias. Estamos hablando en un primer momento unificado, pero luego vamos a ver las diferenciaciones. En los escenarios futuros de precipitación, como les decía, la región costa manifiesta incrementos de temperatura, de pluviosidad, aunque la temperatura es menor. Y en la sierra tenemos decrementos. Entonces ahí tenemos primera información para ir buscando medidas de adaptación frente a esos escenarios. Tenemos provincias como Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, que son eminentemente agrícolas, que tienen grupos poblacionales vulnerables, poblaciones indígenas, poblaciones que tienen niveles de pobreza, que registran niveles de pobreza importantes, preocupantes, y sin embargo son esos mismos grupos poblacionales en los que van a ser afectados directamente por reducción de la precipitación, y estamos hablando de escenarios de sequía, siendo agricultores. Acá tenemos escenarios de inundaciones en la costa que ya se han venido registrando y que no es nuevo, puede ver cualquiera en la prensa y se encuentran ya escenarios repetitivos. Por lo tanto, aquello de que la naturaleza nos jugó mal y que las decisiones de política no pueden hacer nada frente al... No, eso no es verdad. Eso es un justificativo para tomadores de decisión que actúan sin suficiente información. Por eso este estudio lo que pretende es informar anticipadamente para que se orienten políticas. Y acá ya tenemos una información de los porcentajes de precipitación en la costa y en la Amazonía. Para eso también inundaciones. La metodología para identificar el cambio climático en la agricultura. Entonces nosotros, frente a estos escenarios de clima, queremos ir bajando la escala y llegando a la combinación de algunas variables que nos permiten hablar de vulnerabilidad. Yo escucho siempre que en los estudios se hablan de vulnerabilidad. Bueno, ¿de qué tipo de vulnerabilidad estamos hablando? ¿Cómo se la mide? ¿Cómo se le estima? ¿Qué variables están consideradas para catalogar a una zona vulnerable o no? Entonces hablamos del potencial, la interrelación del potencial efecto del cambio climático sobre la agricultura, primero a una escala local, municipal, y las etapas o fases de análisis.
Se identifican 5 municipios vulnerables, clasifican según los... Queremos llegar a identificar 5 municipios más vulnerables para estimar luego prioridades en la asignación de recursos. La clasificación de cultivos relevantes que van a ser afectados. En esta clasificación o esta palabra relevante ya es una categoría porque tenemos que hacer una clasificación de acuerdo a ciertos criterios. Y los criterios que ocupamos los vamos a decir más adelante, pero están especialmente los de seguridad alimentaria y de la contribución al PIB sectorial. ¿Cuáles? Por su importancia. Y la estimación de la variación de los rendimientos de los cultivos. Bueno, varían los rendimientos del cultivo, en cuánto varían y cómo incide eso en el PIB sectorial. Entonces, para identificar los 5 municipios hablamos de escenarios base y buscamos algunas variables relevantes para la vulnerabilidad. Entonces, asociamos 5 variables. Niveles de pobreza por necesidades básicas e insatisfechas, que ya tenemos estimados. Casi todos los países tienen estimados, ajustados, son registros históricos de mucha consistencia que se pueden ir ajustando y por lo tanto la data es fiable. Hablamos de la incidencia étnica, tenemos composiciones étnicas en América Latina y que hay una asociación, los antropólogos lo saben decir mejor, pero hay asociaciones muy importantes por sus trayectorias históricas que les lleva a ciertas condiciones particulares. En el Ecuador tenemos grupos poblacionales indígenas asociados a la agricultura y afroecuatorianos que son expuestos a los fenómenos de cambio climático y que tienen incidencias directas en su principal actividad económica agrícola. Hablamos también de las condiciones actuales. Esa es otra variable muy importante para la determinación de la vulnerabilidad, es decir, lo que llamamos un escenario base. ¿De qué punto estamos hablando? ¿De qué partida? Si estamos hablando de una condición climática, me refiero a condiciones del suelo que están en procesos de erosión, que tenemos ciertos niveles de erosión grave o otro tipo de nivel que ya lo vamos a delinear. Son condiciones que inciden y nos dicen mucho sobre el grado de incidencia del cambio climático. La temperatura y la precipitación en condiciones de erosión fuerte, grave, es diferente que si estamos hablando de sistemas boscosos. Esas consideraciones particulares hay que diferenciarlas para poder estimar impactos. Y hablamos del índice de la temperatura y un índice de pluviosidad. Es decir, sabemos todos que el planeta va a sufrir variación. Sabemos algunos cuántos es la variación y en qué zonas son más afectadas. La costa del Pacífico, la costa sur del Pacífico, América Latina, tiene ciertas particularidades y hay estudios que se han ido haciendo para reforzar esta información y que está cada vez más veraz. Y hay diferenciaciones en el planeta. Y luego, dentro de América Latina, qué países y con qué fenómenos están siendo afectados. Y luego de cada país, qué provincias, qué regiones y qué cantones, porque solo así podemos inducir a tomar medidas de política. De lo contrario, hablamos de información muy general. Este análisis se realizó entonces cruzando información geográfica y simultáneamente construimos un índice sintético que agrega estos 5 índices que hemos mencionado ahora. Para determinar el primero, el índice de variación de temperatura y pluviosidad, hablamos de una jerarquización de cantones. ¿En dónde va a cambiar más la temperatura en el Ecuador? ¿En la sierra, en la Amazonía, en la costa? ¿Cuál variable va a cambiar más, la temperatura o la pluviosidad? Vamos a tener zonas afectadas más por cambios de temperatura o zonas afectadas más por cambio de pluviosidad. Se normalizaron las variaciones de las tendencias promedio y la predicción de décadas futuras para mayor impacto. Esto se lo hizo con instrumentos matemáticos que se expresa como un valor absoluto de promedio cantonal de temperatura y pluviosidad para las décadas seleccionadas. Aquí lo estoy poniendo hasta el 2050. Menos del promedio registrado, que son base de datos reales.
con cálculos matemáticos. Esto es simplemente una indexización muy simple. Estos valores reflejan el índice de variación y lo aplicamos a niveles cantonales. Para otras variables, las necesidades ya lo dijimos, se basó en el censo de población y vivienda y pretende reflejar el nivel de pobreza estructural. Entonces, ¿en qué condiciones estamos ahorita? ¿De qué tipo de población y de pobreza estamos hablando? Puntos de partida. El índice de etnicidad también es un componente importante para hablar de vulnerabilidad. Estamos hablando de porcentajes de población indígena y afroecuatoriana respecto al total de población. Y el índice de erosión, que hablamos sobre intensidad. Estas son las categorías de erosión activa, muy activa y potencial. Y en la proporción del territorio cantonal afectado, lo que permite determinar un índice cantonal de riesgo a erosión. Tenemos ese dato como país, hemos estimado el índice y también lo indexamos para los países, para los cantones, en lo que corresponde entre 0 y 100, donde 0 va a ser la menor intensidad y menor susceptibilidad de erosión y 100 a la de mayor. Estas son las variables, yo no me voy a detener mucho en esto, pero ya están ahí en la presentación, valores entre 0 y 100 para los índices. Tenemos la variación de la temperatura y la precipitación. Y esa es la función. Se hizo una función de combinación de los diferentes factores de esta siguiente forma, donde el índice de vulnerabilidad es igual al valor del índice para cada cantón de las necesidades básicas insatisfechas, la incidencia de población indígena, la variación de la temperatura, de la precipitación y el índice de erosión. Esta es la función que hemos planteado. Y nos dieron 10 escenarios más vulnerables al cambio climático ubicado, ya lo vamos a desarrollar luego un poquito la parte econométrica, donde se han ubicado los cantones de Chimborazo y Esmeraldas, provincias amazónicas, Morona, Santiago, Napo, Pastaza. Es que aquí, con esta metodología, que si se ajusta, que si es más precisa, que si la corremos más, porque en la ciencia nada es verdad absoluta, y peor en la econometría cuando se hacen predicciones, y peor en la meteorología. Lo que aquí hablamos es que es una metodología que nos permite ir ajustando datos conforme metamos variables y podamos ser más precisos. Entonces, lo que podemos es tener los 10 cantones más vulnerables, o los 8, o los 5, como se decida a nivel de política, para asignar recursos que siempre son escasos y para definir políticas de adaptación muy precisas, locales, e incluir a los gobiernos locales en las decisiones. Y que el tema del cambio climático no esté en la estratosfera para los que toman las decisiones ni para la población afectada, y que se lo vea mucho más cerca y sea previsible para poder aplicar a la adaptación. Eso es una medida muy importante para prevenir riesgos y alertas y no tener afectaciones graves sin alternativas en ingresos, en poblaciones más pobres, es decir, en la vulnerabilidad. Aquí, con estas corridas que hicimos, de acuerdo al escenario de cambio climático A2, a las iteraciones econométricas que hicimos, bueno, hemos ajustado y nos han dado estos cantones como los más vulnerables. Que si es Chimborazo, hemos hecho varias iteraciones y nos dan a veces, Chimborazo está en primer lugar, en otras iteraciones en segundo, pero siempre aparecerá entre los 10 primeros. Y eso es lo que nos interesa, la información global que está presente en esta metodología. Y otra cosa interesante es que cuando corremos lo mismo para escenarios B2, los cantones son los mismos. El orden de prelación sufre algunas variaciones, cambia, como digo, pero se mantienen los mismos. Esas son las zonas que hay que atender con adaptación y con asignación de recursos. Las zonas de interés del estudio, era lo que decíamos, hay que ir bajando escala y buscando zonas más vulnerables. La importancia del PIB agropecuario, eso en cuanto a la temperatura y productividad. Ahora, en cuanto a la importancia agrícola del sector, es decir, la contribución al PIB, cuántos contribuye el banano, el maíz, maíz duro, maíz suave, las papas, el frijol, la caña de azúcar, cuánto contribuye al PIB, y esa es la importancia que tenemos. Si ese producto, esos periodos analizados están en zona de vulnerabilidad,
serán afectados y por lo tanto el PIB sectorial se verá afectado en las proporciones y en las participaciones actuales, por supuesto. Y la otro tema y otro criterio es si esos productos están dentro y considerados dentro de la seguridad alimentaria. Que si la papa, que es una base alimenticia muy importante para las comunidades indígenas de la sierra, se ve afectada, si es que vamos a tener detrimentos, escasez, falencias en la disposición de algunos granos, por ejemplo, para la sierra, del frijol, la arveja. ¿Qué tan importante eso es en la seguridad alimentaria de grupos poblacionales muy pobres? Porque que 1 o 2 años afectados gravemente por un fenómeno del niño o la niña se prescinda de esos productos a más de las condiciones deplorables de un desastre, es grave. Y estamos hablando de condiciones de seguridad alimentaria que tiene un complemento muy importante en el análisis económico del sector agropecuario. Esta estimación es un insumo del que nosotros partimos también, hoy estamos humanos, que se hizo en el estudio de Economía de Cambio Climático de la CEPAL en el 2009. En ese estudio se hizo el impacto físico y el impacto económico para 9 sectores. Un estudio muy grande que está citado también, se lo hizo para muchos países, entre los que está el Ecuador. También nosotros dirigimos el estudio. Ese estudio incorpora biodiversidad, que es una parte interesantísima. Ese estudio implica también impactos en la zona de la costa, que es importante por el tema de la provisión de nutrientes por actividades de recolección, por ejemplo, para nutrición también, fuentes de proteínas para grupos poblacionales pobres, especialmente afros en la provincia de Esmeralda. Todos esos impactos los valoramos, y cuando valoramos también biodiversidad, y también valoramos para las Islas Galápagos. Esto es un paréntesis, ¿no? Es por si a alguien le interesa. En las Islas Galápagos todo el tema de las zonas de anidación de especies y todo el tema de la incidencia del clima, movilidad de especies, etcétera, y condiciones adecuadas para la reproducción, cómo va a verse afectado eso en escenarios de clima en condiciones de isla, donde el nivel del mar tiene mucha importancia. Ese estudio es muy interesante, y también, por supuesto, no podía dejar de hacer el análisis agrícola, y ahí también tenemos todo un acápite de agricultura, en donde el proyecto denominado Mecanismo Mundial de Lucha contra la Desertificación aportó una parte metodológica importante para la estimación monetaria de esos impactos. El índice cantonal en nuestro estudio, sigamos con los estudios de la propaganda. El índice cantonal de variación de temperatura, con esta metodología hemos identificado los cantones Playas, Manto, Puerto López, Caixa, Pastaza, y ahí tenemos identificados con casi nombres y apellidos los grupos vulnerables más pobres. Existen bases de datos, existen registros de quienes se dedican a la agricultura y qué productos cultivan. Y si yo ya tengo la información que esas son las zonas en donde mayor incidencia va a haber, se pueden tomar medidas de política. Yo insisto, este estudio fue hecho justamente para proporcionar información, para entrar en un nivel de conciencia más real y poder orientar política pública para programas de adaptación, porque esas son las variables en las que podemos incidir. La variable fenómeno físico, impacto físico, no podemos incidir. Al menos no como país ni como región. El mundo entero está buscando la forma de incidir reduciendo los niveles de CO2, y aún así no vamos a poder hacerlo. Es una variable que no tenemos incidencia. ¿Por qué trabajar con esta? Nada más que para buscar información, sí, por supuesto. Pero las variables de incidencia son estas de toma de decisiones de adaptación. Y en esas hay que actuar. Playas, Mantas, Puerto López, Caixa. Señores alcaldes, le dijimos, de esos cantones, esta es la zona y su población de tantos cientos o miles de habitantes está afectada. ¿Quiénes de los agricultores? ¿De qué? Del maíz. Entonces búsquelos y ahí lo tienen. Y oriente políticas de sectorial, de crédito, políticas de asignación de recursos, de cambio de productos,
de otras semillas, muchas medidas que todas las otras aportes y estudios han venido ya desarrollando. El índice cantonal de vulnerabilidad lo tenemos aquí. Estos valores que están aquí son nuestros registros, códigos. Tenemos para los 237 cantones. Están en orden de prelación los valores que han votado para el escenario A2 y el B2. Hemos subrayado Chimborazo y Cotopaxi y Esmeraldas aparecen siempre. Siempre estarán, a veces Esmeraldas, a veces Chimborazo, a veces Eloy Alfaro, a veces Muy San Lorenzo, pero son estos 10 señores en los que ya sabemos a quién nos va a afectar. La estimación de la variación de los rendimientos de cultivos agrícolas por efecto del cambio climático, entonces, ya ellos son los pobladores, esta es la zona física, estos son los pobladores, estos son los productos agrícolas, y ahora en ¿cuánto le cuesta al país una pérdida de este tipo? Y claro, hay gente ahora que dice, ganancia, sí, ya vamos a ver en cuanto a la ganancia, sí hay ganancias en algunos productos, pero en términos netos, pérdidas. Si es que tenemos siempre grupos de representación de gobierno en los escenarios de negociación a nivel mundial, en las cumbres de cambio climático, y no somos capaces de llevar datos cuantificados para exigir una compensación por el daño al cambio climático, entonces yo pregunto, ¿a qué vamos a las reuniones? Entonces, hablar de la variación de química, perfecto, los meteorólogos hablan mejor que nosotros. Nosotros tenemos que echar mano de esa información a más. Y en las negociaciones existen $1.000 millones, $1.000 millones de dólares que están comprometidos para adaptación y están buscando a quién dar, qué países son más pobres y en qué sectores y cuánto quieren. Pues nosotros estamos presentando una metodología que puede ser perfectamente ajustada, usada, recalculada, para poder estimar y decir, mire, estamos hablando de este grupo de personas, de estas condiciones de vulnerabilidad, de estos productos y de este monto de pérdida. Y exigimos una compensación para adaptación de estos programas. Esas son las negociaciones que nos compete como sufridores de cambio climático, como quien recibe el impacto, no como los que generan. Entonces, aquí la estimación de la variación de los cultivos agrícolas, tenemos una propuesta basada en el modelo ricardiano de renta. Este es un modelo económico sujeto a variable de insumo y, porque por lo general el modelo ricardiano de renta está general para variables de insumo. Nosotros hemos incluido clima, con un enfoque diferenciado para productos específicos, es decir, por producto hicimos para banano, para maíz suave, maíz duro, frijol, papa, por producto todas las iteraciones que se hizo, gracias a nuestro economista Luis Castro, que es excelente en esto. Las unidades de productivas agrícolas de subsistencia. Estas unidades, estas UPAs, estamos hablando de este número de hectáreas y de estos rendimientos de acuerdo al censo agrícola. Las formas funcionales de producción se incluyen en efectos de los factores de producción, insumos directos y variables clima. Y tenemos ahí las variables. Las que generalmente se usan para el modelo ricardiano son estas: nivel de trabajo asignado, nivel de capital y los insumos usados. Aquí hablamos de la tecnología, el agua, las semillas, los riegos, etcétera. Que todo eso está en el censo agropecuario. Fue un gran trabajo organizar esta información, un gran trabajo estadístico, econométrico, organizar esa información para poder hacer la corrida y también meter la variable temperatura y pluviosidad que nos pueda quedar en una base sólida, con todas las normas y exigencias técnicas para poder hacer una corrida econométrica que además no tenía que ser lineal. Bueno, ahí hay un montón de especificaciones que algún rato se podrían ampliar. ¿Y qué es lo que estamos calculando? ¿Cómo se maximiza el beneficio anual neto de la finca en estas condiciones para poder nosotros contrastar con la tendencia histórica y poder estimar pérdidas o beneficios? Ese margen de error respecto a un escenario base, el escenario base es la tendencia histórica que tenemos en el país, y qué pasará en un escenario donde estas dos variables ya han alterado de alguna manera. Entonces, esta incidencia ya nos permite cuantificar diferenciaciones de cómo se afecta al beneficio por finca
lo que históricamente se tenía. Obviamente se habla a nivel de precio por producto, tenemos precios por todo lado, tenemos registros suficientes, usamos los precios promedios y la cantidad de producto del bien porque sabemos las hectáreas que se cultivan. Sí, sacamos los rendimientos históricos y podemos ver. Esta es la función por la expansión de Taylor de segundo grado, eso suena rarísimo, hasta ahora yo en todos mis años que hemos hecho eso, la expansión de Taylor es siempre algo especial. Se estima ahí el valor por hectárea, que es vamos a estimar el valor por hectárea de la finca en función de la asignación del cultivo, la participación que tiene, etcétera. Toda esta fórmula es la función, se corrió y lo que tenemos los resultados, los vamos a presentar ahora para dos productos para ya ir terminando, banano y maíz. Nosotros hicimos para 9 productos en el Ecuador, de todo el país, todos los 237 cantones, pero solamente para las UPAs de subsistencia. Quisiéramos hacerlo ahora para los productos de exportación, por ejemplo, los grandes, que también tienen una participación importante en el PIB. Para el banano tenemos la trayectoria, aquí lo que tenemos del escenario A2 y el escenario B2. En el escenario A2 tenemos una incidencia por pluviosidad negativa de un 0.13%, poquito, porque estamos hablando de la sierra. Entonces la sequía no va a incidir mucho porque podemos suplantarlo con sistemas de riego o actualmente tenemos algunos sistemas, pero sí la temperatura. La temperatura va a incidir en 2.16% en ese beneficio por finca para el año 2020 y en el 2030 muchos mayores los impactos del 4%, el 4.12% en el escenario A2 y en el escenario B2 se mantiene un poco la tendencia. Pero eso en términos netos lo que nos representa es 4.5% de beneficios para el banano en la región, esto es en la costa. Este es en la sierra. Para el maíz, en cambio, en términos netos tenemos una reducción. Antes de esto yo quisiera hablar aquí un poco. Nosotros habíamos hecho, antes de llegar a estas conclusiones, una curva de tendencia en este sentido. ¿Cuál es la fase, la parte de la curva de rendimientos en la que se encuentran, de acuerdo a las condiciones agrícolas de producción, en las que se encuentran nuestros pobladores, nuestros agricultores de subsistencia? Obviamente no están en el máximo, no maximizan el uso del suelo, ni del agua, ni de la tecnología. Por lo tanto, al encontrarse ellos, por eso se explican los beneficios, en una parte de la función de incremento, tienen un margen grande para que los rendimientos sean crecientes, con un efecto positivo del incremento de la temperatura, que permite visualizar impactos positivos de un 4% en términos netos, porque estamos hablando de subsistencia. Pero hay otros productos o otros tipos de agricultores que se encuentran en niveles máximos de producción, en donde 1 grado más de temperatura, en cambio, implica decrementos. Esas particularidades son muy importantes e interesantes de analizar y de acuerdo a unas de las charlas que ustedes han impartido y que son muy interesantes, hay herramientas muy importantes en la sistemas de información geográfica y modelos agrícolas que nos permiten ver esto con precisión. Y aquí tenemos la variación del ingreso en finca del maíz. Aquí sí se registra negativo para todos porque estamos hablando de sequía. En el caso del banano estamos hablando de variación de temperatura no muy fuerte. ¿Se acuerdan en la costa que decíamos no más la lluvia? En cambio en esta es sequía. Entonces los productos tienen mayor afectación. Estamos hablando de, por sequía, reducción de pluviosidad, el 4.6% de pérdidas en beneficios, y estamos hablando por temperatura de 2.5 y en términos netos, obviamente, 7% de pérdidas de los beneficios para los productores de maíz del cantón Guamote en la provincia de Chimborazo. Así de preciso podemos decir. No más que eso, podemos decir de acuerdo a esta metodología para orientar política. Señor alcalde, el 7% de los productores de maíz de la sierra del cantón Guamote, de la provincia de Chimborazo, son los que van a estar afectados en su condición y en sus ingresos.
¿qué va a hacer frente a eso? Entonces son la información que queremos dar. Y en el escenario B2 también se mantienen estas tendencias, aunque aquí la incidencia de la pluviosidad más bien se mantiene como una incidencia positiva en el escenario, porque no son muy fuertes los cambios en el escenario B2. Pero en términos netos seguimos manteniendo pérdidas, porque la incidencia del incremento de la temperatura es grande para este producto maíz de la región sierra del Ecuador, así en particular. De ahí llegamos a muchas conclusiones porque son 9 productos, 237 cantones, estamos hablando de escenarios A2 y B2, pero en resumen nuestro tipo de conclusiones, no en particular esta, pero el tipo de conclusiones que podemos llegar con la metodología que puede ser aplicada por todos los estudios. El cantón que mayor beneficio se obtiene por hectárea cultivada, el B2, en Valencia, en la provincia de Los Ríos, también hay beneficios, y como ya podemos estimar los beneficios por hectárea o decrementos en los rendimientos, podemos también estimar montos y valores de los que estamos hablando de $151 por hectárea. Porque si yo lo calculo y estimo una variación en rendimientos y lo estimo a precios de mercado, yo puedo también estar hablando ya de monetización. $151 por hectárea para los pequeños productores de banano. ¿Cuánto representa eso para sus ingresos? Estamos hablando de un 10%, de un 5% de reducción, ¿no? ¿Cuánto significa e implica eso para los hogares y las familias en concreto? Para su ingreso familiar mensual o anual, o como quieran hacer el análisis. Y los otros cantones que le tienen importancia, el cantón Montalvo y en la misma provincia, se repiten varios cantones de obvio, estamos hablando de zonas y regiones grandes en donde se ha cruzado la información meteorológica, y el cantón General Antonio Lizalde de la provincia de Guayas, que llega a estimar hasta $145 por hectárea de beneficios, pero en el banano. Pero en los otros productos, solo el banano registra beneficios netos, en los otros productos todos son pérdidas. Y aquí tenemos todas nuestras provincias, Cañar, Cotopaxi, El Oro, Guayas, con el orden de relación que habíamos dicho, los cantones, el rendimiento al que pueden ser sometidas estas variaciones, el global en promedio como porcentaje del cambio climático, lo asignado, ¿qué pasó? Y la variación del rendimiento y la monetización de acuerdo a precios de promedio histórico. Y ya tenemos dólares por hectárea para el escenario A2 y para el escenario B2. El precio del banano, estamos hablando de $75 por tonelada. A este precio hemos estimado estas variaciones de beneficio por hectárea. A este precio. ¿Qué es otro? Bueno, pues otro, le metí el 74,5. ¿Qué es 60? Pues le metemos el 60,45 y nos da nuevamente la variación. Son herramientas metodológicas muy activas, muy interactivas, que permiten ir modelando escenarios, porque en clima nada está escrito sobre piedra, y que si no es un grado, pues que es 0,8 y hemos ajustado, pues bueno, ahora le metemos un 0,8 de incremento y veamos cómo serían afectados nuestros productos. Son modelos que están, metodologías que permiten ajustar. Que el precio del banano en Colombia no es $75 por tonelada, que es menos, pues le metemos menos y se hace un ajuste. Que en Costa Rica es más, pues bueno. Y son metodologías que permiten ir estimando, igual para el número de hectáreas, igual para las temperaturas que se registran, las zonas, y bueno. Todo esto lo que nos lleva a varias conclusiones, muchas, pero una importante: la efectiva política pública de adaptación al cambio climático, que es lo que buscamos siempre, debe identificar acciones de escala local, indudablemente, a escala local, municipal, y para ello una de las principales contribuciones de este estudio es este índice de vulnerabilidad. ¿Para quiénes, en dónde y quiénes son los prioritarios? La dimensión económica en el sector agrícola de subsistencia arroja resultados negativos. Por lo tanto, cuando hablamos del signo dólares, monetizamos, la atención también de los tomadores de decisión se vuelve más importante para llamar la atención a los tomadores de decisión y para ver las consecuencias. Porque estamos siempre en un medio, aunque no nos guste, en que todo se mide por monetariamente, y si las consecuencias nos llevan a cuantificar monetariamente, pues hagámoslo y pongámoslo ahí.
Y sí que tenemos que hacerlo en relación al Producto Interno Bruto, en relación a las exportaciones, en relación al comercio, en relación al impacto. Estamos ya hablando, concretando, casi palpando lo que es el impacto del cambio climático en la agricultura. Los efectos netos son negativos para estos productos, indudablemente, para los dos escenarios, a 2 y B2. ¿A qué queremos remodelar otros escenarios? Pues modelamos. Pongamos otros datos de otros climas que votan otros datos de clima que votan otros escenarios. Bueno, pongamos con esos. El mayor impacto negativo para el escenario 2 es de 7% en la afectación del ingreso de subsistencia por maíz suave, que es el ejemplo que habíamos puesto. El frijol también tiene impacto negativo importante de 10% en la década de 2030. El frijol es un producto muy importante en el consumo de seguridad alimentaria para estos grupos vulnerables indígenas de la tierra. Se concentran esfuerzos a nivel local cantonal para iniciar procesos de adaptación. Hay que concentrar esfuerzos. Eso es muy importante. Los gobiernos locales tienen que responsabilizarse de sus municipios en estos términos, porque son ellos los que pueden mejorar las condiciones de partida. Ese NBI en el que nos marcaba es un índice que es muy importante en nuestro índice compuesto. Ese NBI puede hacer la diferencia. Ese NBI puede hacer la diferencia para bajar la vulnerabilidad. Y eso es competencia cantonal. Tenemos que hacerlo ahí. Y obviamente la competencia nacional no le quita a nadie, ¿no? Pero es ahí. Ese índice de vulnerabilidad, la NBI, si mejoramos las condiciones de vida, de servicios de saneamiento, de agua, estamos también buscando y previniendo desastres asociados al cambio climático. ¿Permitirá esto una asignación de recursos más eficientes? Estoy segura que sí, que se considera como se debe tomar en cuenta esto, porque los recursos siempre son escasos, siempre andamos diciendo, bueno, si tenemos solo €1, pues entonces pongámoslo donde tenemos que ponerlo. Es decir, una relación costo-efectividad, donde va a ser más eficiente y efectivo la asignación de esos recursos para alcanzar objetivos. Por otro lado, es indispensable actuar de manera diferenciada dependiendo de las particularidades de cada cantón, ¿no has visto? Que no es lo mismo ni aquí, en la sierra, ni en la costa, en la Amazonía. No es lo mismo en el cantón Guamote que en Chinchilla, no es lo mismo que, bueno, tenemos un montón de diferencias. Más allá de los efectos puntuales para variación de clima y precipitación, existen particularidades. Y es lo que ya dije, niveles de pobreza, acceso a servicios básicos, la etnicidad, condiciones actuales de erosión y degradación y la vulnerabilidad del cambio climático está basada en ello. Hay muchas otras políticas sociales que atienden estos niveles. Y como estamos hablando de políticas públicas, tienen que estar correlacionadas entre ellas, interrelacionadas, complementadas mutuamente. Si yo tengo una política social de provisión o de mejoramiento en la cobertura de servicios básicos, pues que se lo haga también con criterio de cambio climático para estos cantones más vulnerables, o que se lo haga principalmente para estos. Si es que yo tengo algunas políticas para mejorar los niveles de inclusión de algunas etnias en nuestro país, que se los haga también, tomando en cuenta esta otra variable. Eso es incluir el tema del cambio climático en la política pública y que sea complementario y no hablar en el aire. Las condiciones actuales de erosión y degradación de tierras determinan la vulnerabilidad, eso lo habíamos dicho. Pues eso es todo, y yo les agradezco mucho su atención. Espero que esa contribución sirva como una semilla más para todos los otros estudios que son muy interesantes, como un esfuerzo más para poder ir proponiendo alternativas cómo enfrentar el cambio climático en América Latina. Gracias.